Estamos dialogando con muchos grupos. Diálogo con el crimen. El gobierno mexicano revela que negocia con grupos criminales para pacificar el país. La secretaria de Gobernación asegura que quieren entregar las armas y caminar hacia la paz. Buenas tardes. El gobierno mexicano no dice con qué cárteles negocia, pero la sorprendente revelación despierta tanto polémica como expectativa en un país azotado por la violencia. Es nuestra principal noticia, pero además, este martes. Me tienen encerrada en una casa y ando con un bebé. Inmigrante secuestrada, una indocumentada hondureña consigue escapar junto a su bebé tras estar más de un mes raptada en Carolina del Norte. Su verdugo enfrenta cargos de tráfico de humanos, secuestro y abuso sexual. Demanda contra Trump. La viuda de un migrante hondureño culpa a la política de separación de familias del suicidio de su marido. Fue hallado sin vida en su celda luego que le arrancaran a su hijo de 3 años de sus brazos. Un chef contra el hambre. Roberto Mendoza le ha cocinado a 4 presidentes de este país, pero lo desvela una misión: darles de comer a los desamparados. Este salvadoreño nos cuenta por qué decidió donar el premio de la lotería que ganó. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. El gobierno mexicano dialoga con grupos criminales. La explosiva revelación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sorprende en un país donde solo en la primera mitad de este año se han producido más de 17,000 asesinatos. El objetivo es que entreguen las armas, pero muchos no creen que hablar con esos violentos cárteles sea el camino. Raúl Torres tiene las reacciones desde la capital mexicana. José, se trata de una declaración inédita. La secretaria de Gobernación aseguró que se dialoga con grupos aparentemente del crimen organizado para terminar con la violencia. Déjame decirte que en gobiernos anteriores se especulaba sobre encuentros así que nunca fueron confirmados. Esta vez se dialoga cuando hay grupos que mantienen una verdadera guerra. Andamos, a ver qué pasa ahorita. Son presuntos sicarios del grupo criminal llamado Los Viagras. Su enemigo declarado es el Cártel Jalisco Nueva Generación. El campo de batalla es el estado de Michoacán. Pero mientras ellos hablan de guerra, hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo que el gobierno dialoga con diversos grupos, aparentemente del crimen organizado. Nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. La secretaria no dio el nombre de ningún grupo. Mientras tanto, en Guerrero, uno de los estados con mayor violencia, la semana pasada fue incautado un camión de carga transformado en tanque de guerra, presuntamente por el grupo criminal llamado Los Rojos. Ahí el gobierno se habría encontrado con algunos grupos. La gente dice que como sea, pero quieren el fin de la llamada guerra del narcotráfico. Si es para beneficio del país está bien, pero si no, pues no. Venimos a limpiar todo el municipio. Vía internet, los grupos del crimen organizado se retan mutuamente. Además, según especialistas, los delincuentes no tienen palabra de honor. Sería el peor momento, la peor decisión, porque ahorita ellos están empoderados. Y es que la paz se ve lejana. Aún así, el presidente aseguró que no lanzará una guerra contra el crimen, como los gobiernos anteriores. Declarar la guerra, como lo hicieron en otros tiempos, que fue lo que nos llevó a esta situación. Porque la violencia se volvió costumbre. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Los peligros que enfrentan los migrantes no terminan al cruzar a Estados Unidos. En Carolina del Norte, un sujeto secuestró y abusó sexualmente de una joven hondureña que venía con su bebito. Los tuvo cautivos más de un mes hasta que ella por fin logró ponerse en contacto con la policía. María Paula Ochoa tiene su historia. Me tienen encerrada en una casa y ando con un bebé, no me dejan salir. Fue el llamado de auxilio de una inmigrante hondureña que vivió momentos de horror secuestrada por más de un mes en esta casa en Carolina del Norte, narrando la pesadilla a la que la tenía sometida su verdugo. Me ponía una pistola eléctrica, el otro día me le quise escapar y me metió del pelo con la pistola. Las autoridades pudieron rescatarla y arrestaron a James Brian Peterson, de 52 años, que enfrenta varios cargos: secuestro, esclavitud involuntaria, esclavitud sexual, tráfico de humanos de un adulto y de un menor.
Según el reporte, el hombre utilizó una pistola paralizante en el estómago de la víctima y cometió actos lascivos contra ella. En la llamada, ella aseguró que fue el sospechoso quien la trajo de Honduras. Pensamos que alguien la trajo al país con el propósito de hacer trabajos forzados o esclavizarla sexualmente. Las autoridades piensan que ella es solo una víctima de una red de tráfico de humanos mucho más grande y temen que podría haber muchas víctimas más. Puede ser algo más grande y vamos a descubrir qué tan grande es. Aún están investigando los hechos y aseguran protección a las víctimas de casos similares sin importar su estatus migratorio. Esta investigación no tiene nada que ver con las personas que son ilegales, esta investigación tiene que ver con las personas que han sido retenidas en cosas en contra de su voluntad. Por ahora, la mujer y su bebé están a salvo. Las autoridades aseguran que por el carácter del crimen, la mujer podría calificar para la visa U y quedarse en Estados Unidos legalmente para defender su caso. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Una nueva demanda presentada en Texas culpa a la separación de familias ordenada por el presidente Trump del suicidio de un padre hondureño. El migrante de 39 años apareció sin vida en su celda después de que la patrulla fronteriza le quitó a su hijo. Edgar Muñoz tiene los detalles. Una inmigrante indocumentada pide justicia por la muerte de su esposo Marco Antonio Muñoz. Culpa a la patrulla fronteriza y personal del condado Starr por el suicidio de su marido, a quien le arrancaron de sus brazos a su hijo que tenía 3 años durante la aplicación de la política de Trump, tolerancia cero. La organización Texas Civil Rights Project anunció la demanda interpuesta por la hondureña Carmen Peña, quien entró de manera indocumentada con su esposo y su hijo. En el momento de la separación, él entró en un ataque de pánico, se puso muy mal emocional y mentalmente, y aún así los agentes, al parecer físicamente, lo arrancaron de su hijo. Según la denuncia, los agentes fronterizos dejaron al papá abrazar a su hijo por unos segundos, para luego quitárselo a la fuerza de sus brazos cuando estaba angustiado. Supuestamente se puso violento y la patrulla fronteriza tomaron la decisión a separarlo a su esposa y hijo y ponerlo en la cárcel del condado de Starr. Marco Antonio Muñoz apareció el 13 de mayo de 2018, inconsciente en su celda y posteriormente murió. Lo mínimo que exigimos del gobierno es que lo mantengan con vida. Eso es lo mínimo absolutamente. El condado Starr respondió que se va a defender de la demanda, rechaza cada una de las acusaciones, así como respalda al alguacil y su equipo. La patrulla fronteriza no quiso comentar al respecto. A un año de la muerte de Antonio ya reunificaron al niño separado con su mamá, quienes están aquí en Estados Unidos solicitando asilo, pero es la fecha que no les dan cita con un juez. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Los migrantes siguen tratando de cruzar en masa. El grupo más reciente de 194 migrantes fue interceptado por agentes fronterizos en el área de Antelope Wells, Nuevo México. Venían mayormente familias centroamericanas y menores solos. La patrulla fronteriza informó que un pequeño de 7 años llegó con fiebre y tuvo que ser llevado al hospital. Pero así como llegan, también están siendo deportados. La expulsión de familias a Guatemala aumentó un 50% en lo que va de este año. Lo dijo el director adjunto interino de ICE en una rueda de prensa que ofreció a solo pies de distancia del avión que repatrió hoy a 118 guatemaltecos, entre los que había 45 familias y 56 menores de edad. La Casa Blanca dice que el muro fronterizo está en marcha en California y para demostrarlo compartió en sus redes un video al que le han llovido las burlas. ¿Por qué? Porque se escucha a los trabajadores hablando todos en español. Víctor Hugo Rodríguez tiene las reacciones. En este video que distribuyó la Casa Blanca se muestra a trabajadores que hablan español mientras participan en la construcción del muro fronterizo de Trump, lo que ha desatado burlas en las redes sociales contra el presidente. Creo que está hablando mexicano, escribió la usuaria Laura Martínez. Es extraño que la administración Trump no haya contratado gente blanca para el proyecto, dijo Brian Taylor. Pero este trabajador de la construcción asegura que esto es prueba de que los latinos siguen haciendo el trabajo que nadie más quiere hacer. En anglosajón no creo que se prestaría a trabajar en ello, puesto que requerirían de mucho más comunidades, mucho más mejores salarios que uno de hispano. El tuit acompañado de un video de 13 segundos refleja que la construcción del muro está en marcha cerca de Otay Mesa, en California.
Mexico will pay for the wall. Con esto el presidente Trump intenta demostrar que el muro se está construyendo tal y como lo prometió. Este presidente ha insistido en que México en algún momento pagará de una forma u otra. Yo pienso que ya nadie le cree. El tuit también llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, ya que la Casa Blanca asegura que se trata de la construcción del muro y no de la reparación, como muchos aseguran. Reparando y reemplazando, Donald, un muro que ha existido en esa zona por décadas, indica un tuit. Pero ellos se refieren a los fondos aprobados por el gobierno en el 2018 para reemplazar y reparar partes del muro fronterizo en California, Arizona y Texas, lo que ha generado empleos para muchos hispanos que, obligados por la necesidad, ahora trabajan en la frontera. Yo no estoy diciendo que yo esté con el muro, simplemente lo apoyo, pero pues si me dan un buen trabajo y sin buenos beneficios, bueno todo, pues vamos a trabajar, ¿no? Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Una presunta víctima de abuso sexual infantil dentro de los Testigos de Jehová contó los horrores que supuestamente sufrió a manos de un líder de su congregación. Sus abogados aseguran que como él hay miles de casos. Guadalupe Venegas tiene sus desgarradores testimonios. Abuso sexual a un menor durante años. Así indica la acusación en contra de un ex superintendente de los Testigos de Jehová en la ciudad de San Dimas, California. En las partes privadas. Ahí es donde nos tocaba. La queja legal indica que el presunto abuso sexual ocurrió de 1999 al 2001, cuando Kevin tenía 6 años. Él los tocaba. Si no hacía eso, no íbamos a ir al paraíso. Kevin dice que sí denunció los abusos cuando era niño, pero nunca se le dijo a las autoridades. Le dijeron a mis papás que no hay que hablar a los policías porque todo el castigo va a estar en la congregación. Ahora ya es muy tarde para un proceso criminal. Hay ciertos reglamentos, ciertas leyes en California que después de ciertos años ya no permiten. Sin embargo, hoy se revela la demanda civil que los abogados dicen podría evitar que ocurran más abusos. Estamos viendo un ejemplo de lo que está ocurriendo en Iglesia de Testigos de Jehová. La organización Watchtower, que representa a los líderes de la religión, dijo a Telemundo: despreciamos cualquier tipo de abuso infantil. La práctica de Watchtower es siempre cumplir con la ley. Apoyamos los esfuerzos de los mayores en las congregaciones de los Testigos de Jehová por hacer lo mismo. Los abogados que representan a Kevin indican que la organización de los Testigos de Jehová ha registrado unos 1,800 casos de abuso sexual a menores de forma interna, algo que tendría que ser comprobado con acceso a los documentos que solo ellos tienen. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Los ex peloteros de las Grandes Ligas, Octavio Dotelli y Luis Castillo, han sido arrestados en el mayor operativo contra el crimen organizado en República Dominicana. Este es el momento en que Dotelli es llevado a una cárcel en Santo Domingo. El procurador informó que ambos están vinculados a una red de narcotráfico y lavado de dinero liderada por el capo conocido como César el Abusador. Se les acusa de ser su prestanombres. Hoy policías y agentes de la DEA allanaron una discoteca propiedad del narcotraficante y varias propiedades de los ex peloteros. Al regresar en Noticias Telemundo, una nueva ley trae consuelo y alivio a familias latinas de California que han sufrido por el abuso de fuerza de la policía. ¿Y se viene o no una recesión? El presidente Trump sale a calmar los temores, pero muchos expertos alertan que sí es posible. Los policías de California solo podrán usar la fuerza letal si existe una amenaza inmediata para ellos o el público. La nueva ley calma un poco el temor de la comunidad latina que a veces ha sido víctima de la brutalidad policial. Francisco Cuevas tiene las reacciones. Es un fenómeno que sacude a comunidades por todo el país. Actos de brutalidad y exceso de fuerza policial que han enlutado a familias, muchas de ellas latinas. Te quiero mucho, mi hijo. Don Leo llora la muerte de su hijo hace exactamente un año. Y yo lo que quiero es que se le haga justicia porque ya no sigan haciendo lo que están haciendo los policías. El año pasado, José Chávez, a quien se le ve en este video tratando de dar una flor a policías pacíficamente, perdió la vida cuando agentes de la ley le dispararon balas de goma, cuando este se resistió a ser arrestado. Posteriormente lo sometieron físicamente. El joven era asmático y murió por falta de oxígeno.
rencor no los odio porque ellos hacen su trabajo, pero así como lo hicieron no fue justo. Ahora California dio un importante paso para evitar tragedias como esta, firmando la AB 392, la ley más estricta de todo el país sobre el uso de la fuerza por agentes de la ley, que requiere entrenamiento y técnicas para abordar amenazas en lugar de fuerza letal. Lo importante ahora es que los jefes de policía entrenen a los oficiales a cumplir con esta nueva ley. La nueva medida se logró luego de protestas el año pasado en Sacramento por la muerte de Stephen Clark, quien fue abatido a tiros por la policía cuando presuntamente confundieron un teléfono en las manos del joven con una pistola. El joven recibió 8 balazos, 6 de ellos en la espalda. El LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles, ocupó el lugar número 1 en el 2018 con 14 sospechosos muertos, 8 de los cuales eran latinos. Antes de que lo matara me gritaba, mami, mami, diles que me suelte. La AB 392 entra en vigor el 1 de enero del 2020. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Hoy el presidente Trump volvió a insistir que gracias a él la economía y los estadounidenses están mejor que nunca. Y negó rotundamente que se venga una recesión, pero cada vez más personas de la comunidad latina y expertos anticipan que vienen tiempos difíciles y podrían golpear al país y a Trump en plena campaña electoral. Cristina Londoño nos cuenta. Elvira González se siente optimista. Dice que entre sus amigos y clientes hay confianza en la economía. Para mí, si hay trabajo, si hay empleo, pues eso es bien porque podemos salir adelante. Pero está muy lejos de sentirse rica, como dice el presidente Trump. We're doing tremendously well. Our consumers are rich. I gave a tremendous tax cut. And they're loaded up with money. Para este contratista, Trump está divorciado de la realidad. Asegura que la clase trabajadora ya siente que se avecinan tiempos difíciles. 1 o 2 he tenido que bajar porque el trabajo no da para mantener tanta gente. A millas de ahí, decenas de familias trabajadoras dependen de donaciones. Una vez se viene aquí a pedir ayuda porque a veces no me ajusta el dinero para pagar renta. Teme que sea solo el inicio de una economía que se viene a pique. Del lado de las familias hispanas que sienten que la economía se está desacelerando, 3 de cada 4 economistas que según una nueva encuesta esperan una recesión a más tardar para finales del 2021. Entre los factores preocupantes, la guerra comercial con China, que podría costarle a los consumidores unos $1,300 al año. Van a ver a lo mejor 1 año, 2 años complicados y después volveremos a la normalidad. Aunque la buena noticia, dice, es que no sería tan grave como hace 10 años. Pero para el presidente sí, ya que la recesión le pegaría en plena temporada electoral. Es lo que lo tiene loco y yo creo que eso va a pasar. En Arlington, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y para seguir informado de esta y otras noticias, suscríbase al email de Noticias Telemundo. Es sencillo. Envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y así se puede mantener al día con toda la información. Al regresar en Noticias Telemundo verán cómo los inmigrantes que se hacen ciudadanos están cerrando la brecha económica con los nacidos aquí en Estados Unidos. Y hablamos con un prestigiado chef salvadoreño que se ganó la lotería y usó el premio para alimentar a los pobres. Los inmigrantes que se han hecho ciudadanos están cerrando la brecha económica con los nacidos aquí en Estados Unidos. De hecho, tienen más probabilidades de estudiar una carrera y su tasa de empleo es superior. Lourdes Hurtado tiene los datos. Nacido en México, pero naturalizado ciudadano estadounidense hace más de 10 años, Héctor ha encontrado que ser extranjero tiene sus ventajas en la arena laboral de este país. La picardía y ser bilingüe ayuda bastante. Héctor es el vivo ejemplo del éxito profesional que muchos foráneos han hallado en Estados Unidos. Pues de acuerdo con nuevas cifras de la Oficina del Censo, en trabajos de tiempo completo los inmigrantes naturalizados tienen una tasa del 83%, comparado con un 77% de los nacidos aquí. En el caso de alguien que estudia en Estados Unidos, que nace aquí, estudia aquí, se especializa en una sola cosa.
En el caso de nuestros países, como no tenemos los recursos o la infraestructura necesaria, agarramos un poco de todo. Carolina huyó con su familia de Nicaragua y solicitaron asilo político. Hace 30 años que ya es ciudadana y cree que su experiencia se ha traducido en una fuerte ética laboral. Lo que nos hace a nosotros, el tipo de personas que estamos aquí, que nacimos en otro país y hemos podido superar situaciones que otras personas que nacen aquí no lo han podido superar, es precisamente eso, el deseo de querer salir adelante. Evelyn, que se dedica a ayudar a otros a encontrar empleo, ve cómo las compañías encuentran en los inmigrantes un gran potencial. Traen consigo una visión multicultural que les permite ser más adaptables a realidades diversas como las que vivimos dentro de los Estados Unidos. Los datos del sondeo actual de población 2018 muestran que la brecha económica entre los nacidos fuera y dentro de Estados Unidos disminuye con la ciudadanía, en parte también porque los inmigrantes ciudadanos tienen más probabilidades de contar con estudios superiores que los no naturalizados o los nacidos aquí. Si algo reflejan los datos del censo es el enorme talento que la comunidad inmigrante tiene para aportar al mercado laboral estadounidense. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Un ex chef latino del presidente Obama y 3 otros mandatarios estadounidenses no olvida sus días de hambre en su natal El Salvador y ahora se dedica a darle de comer a los que menos tienen. Su generosidad también ha sacado de las calles a desamparados. Rogelio Moratagle platicó con él. Es una inquietud que le asalta constantemente cuando está cocinando. El chef Roberto Mendoza se pregunta por qué millones de personas en el mundo padecen de hambre. Es horrible. Solo aquí en Estados Unidos la cantidad de comida que nosotros tiramos tendríamos para quitarle el hambre a todas estas personas. Él sintió hambre cuando era adolescente y vivía en El Salvador. Ese recuerdo es una de las razones que le llevaron hace 6 años a pedir donaciones para cocinarle a los más necesitados. Hicimos por primera vez el Día de Acción de Gracias para nuestras familias inmigrantes y también para los homeless, los desamparados, ¿no? Ahora les lleva comida cada sábado en la ciudad de Charlotte, una misión que recibió un apoyo inesperado cuando compró un billete de lotería. Resultó que llegando a la casa, raspo $250,000. Me llegó de repente, entonces decidí donar todo ese dinero para seguir los proyectos de alimentación a los homeless y de ayuda a los niños. Y es que el chef también realiza obras benéficas en países de América Latina. Gastos que también cubre con las ganancias de sus restaurantes. En uno de ellos cocina Floyd, a quien conoció como desamparado. Gracias a él ya no estoy desamparado y no estoy desempleado, dice Floyd. Roberto Mendoza es un latino extraordinario que ha cocinado para varios dignatarios, incluidos los últimos 4 presidentes de los Estados Unidos. Pero una anécdota muy especial esconde esta fotografía. ¿Por qué se está riendo cuando Lisa Rice? Cuando Lisa Rice vino y me dijo, chef, este ha sido el mejor pescado que me he comido en mi vida. Entonces le dije, si le gustó mi pescadito, por favor ayúdame a legalizar a todos estos millones de personas inmigrantes de este país. Por cierto, el chef me cuenta que volvió a ganar $150,000 en la lotería. Yo no sé. Pero no encuentra el boleto. En Charlotte, Carolina del Norte, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. No sé qué merece más explicación. Extraordinario, don Roberto. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. No se mueva, ya comienza Exatlón. Buenas noches. Gracias. Hebra por hebra teje una obra de arte y al mismo tiempo desteje prejuicio social. A sus 30 años, Alberto López es el único tejedor tzotzil